casi me olvidé de poner a grabar la clase. Habíamos estado repasando y viendo un concepto que se llama mocks de datos, es decir, esta técnica de generar información que nada, está en modo random, ¿sí? Por lo general. Y el objetivo, como les expliqué en la clase anterior, es poder de alguna manera eh, contar con esta información para después, en el proceso de maquetación de una aplicación, es decir, cuando empezamos a trabajar con la UI, podamos tener estos datos para poder, digamos, lo que se dice, validar el diseño, ¿sí? Bueno, hay un montón de cuestiones que vamos a ir aprendiendo más adelante cuando nos metamos en lo que vendrían a ser otros departamentos de IoT, por ejemplo, el departamento de diseño, el departamento de maquetación. El de maquetación y el de frontend suelen ser los mismos, es la misma gente. Lo que pasa es que dentro del departamento de frontend, por lo general, tenemos a alguien que es un experto en maquetación, y este es el que de alguna manera nos hace la vida mucho más fácil, ¿sí? Y después dentro del mismo departamento está la parte más de ingeniería, que vendría a ser la gente que ya trabaja más con el código, digamos, ¿no? Por lo general en JavaScript, TypeScript, y suele haber un arquitecto, un technical lead, que es la persona que de alguna forma le va a dar esquema a todo nuestro proyecto y nos va a marcar ciertas pautas, como para que vayamos conociendo cómo se trabaja, ¿no? Entre comillas, en la vida real. ¿Qué vamos a estar viendo hoy? Vamos a empezar a ver, ya teníamos, digamos, nuestro mock de datos, lo habíamos enviado al grupo. Lo que vamos a hacer es empezar a entender qué hacemos para la representación. Nosotros no tenemos por ahora muchas opciones para visualizar información. La realidad es que venimos usando el objeto console que nos permite mostrar algo en pantalla. Por ejemplo, recordemos que acá estábamos mostrando el array completo, ¿sí? Y esto nos devuelve, valga la redundancia, un array con cada uno de los objetos adentro, ¿sí? Eh, Ahora, en términos de UI, ¿sí? Cuando hablamos de UI, es la interfaz de usuario, es decir, lo que el usuario ve. Esto lo habíamos tomado como ejemplo, ¿se acuerdan? En un website, creo que era de ventas de auto, donde tenemos una marca, un color, un año, un tamaño, bueno, whatever, tenemos algunas propiedades que son fake, y tenemos los taxes. Hasta acá habíamos llegado, habíamos agregado el precio, asumimos obviamente que el precio está basado en dólares. Entonces hay ciertas cuestiones que nosotros tendríamos que hacer eh, para finalmente obtener el dato que vamos a dibujar. Y para eso existen distintas técnicas, la verdad es que son casi infinitas, pero lo que podemos ir haciendo es, así como habíamos practicado y comprendido el concepto de que los arrays son pasados por referencias en JavaScript, el objetivo de hoy también es entender que los objetos pasan por referencia. Entonces vamos a trabajar un poquito con eso y vamos a trabajar con iteraciones y vamos a buscar mostrar una interfaz. Está basada en un concepto que se llama CLI, son las Command Line Interface. Voy a mostrarles rápidamente en imágenes para que ustedes puedan entender qué son estas Command Line Interface. Vamos a tratar de buscar ejemplos que se vean bien. Hay de todo en este mundo. A ver, vamos a usar esta que también nos va a servir como ejemplo. Solamente porque ustedes son chiquitas, ahora las hacemos más zoom. De hecho, esto, ya que lo estoy viendo, eso es la interfaz de Borland C 3.1, por ejemplo, me parece que es ese puntualmente. Y vamos a ir a herramientas, de paso el que no conozca mucho cómo utilizar algunos servicios de Google, nunca está de más. Bien, esta creo que nos va a servir mucho mejor porque tiene que ser una imagen con una buena resolución. Bien, acá tenemos, por ejemplo, esta es la interfaz en modo texto, ¿sí? Se dice modo texto o de command line, ¿sí? De línea de comandos. Ustedes fíjense que tenemos detalles como un menú, una barra de menú arriba. Tenemos como si fuera una ventana, fíjense esto. Acá están scroll bars, ¿sí? Para poder subir o bajar. E incluso ventanitas, ¿sí? Con mensajes.
Entonces, es una interfaz basada en texto 100%. Y si ustedes les prestan atención, nosotros habíamos visto en el curso de introducción a la programación, que también está acá en el canal de YouTube y en el canal de Telegram, lo que era la tabla ASCII, ¿sí? La famosa tabla ASCII. Esa tabla, vamos a ir a imágenes, herramientas, tamaño, grandes, contaba con un mapa de caracteres que era bastante interesante porque nos permitía, de alguna forma, jugar bastante. Uy, voy a copiar mejor el source. Nos permitía jugar de alguna manera para desarrollar estas interfaces. Fíjense, lo voy a achicar un poco, que creo que se va a apreciar mejor. Tenemos cuestiones como líneas que se unen, bueno, obviamente todo el mapa de caracteres que tenemos en el teclado. ¿Sí? Recordarán que habíamos visto que existían en su momento, eran una cierta cantidad de caracteres, no eran muchos la verdad, y después se extendió, es decir, creo que ya hasta el 127 se extendió a todos los que ven acá. Y si ustedes prestan atención, estos mismos caracteres, obviamente, olvídense del color, son los que se utilizan para, voy a cerrar esto, me voy a quedar con lo que mejor calidad tenga, para armar esto, ¿sí? Si yo miro esto con atención, digo, bueno, estos son unos corchetes, acá hay un cuadrado chiquitito con un color verde, que eso es una figura que vamos a encontrar acá. Tenemos la doble línea, los conectores de doble línea. Es decir, acá tenemos el conector izquierdo inferior, tenemos el conector izquierdo superior, tenemos conectores del tipo T, o sea, todo lo que vemos acá existe acá. Ustedes me dirán, bueno, pero esto entiendo que es command line, entiendo que es algo que es demasiado ochentoso. Eh, ¿Por qué lo traemos a colación a JavaScript, que es un lenguaje mucho más moderno, orientado a la web, etcétera? Bueno, la realidad es que eso es relativo. Recordemos que JavaScript, cuando empezamos con el curso, ya les expliqué que es utilizado en muchísimas distintos ámbitos, es decir, lo utilizamos para hacer frontend, obviamente. Dentro de ese mundo de frontend está lleno de frameworks o librerías como React, Angular y demás, seguramente términos que han escuchado. Después lo podemos utilizar para armar aplicaciones desktop, es decir, aplicaciones de Windows o de Linux, a través de tecnologías, bueno, hay varias actualmente disponibles. Y por otro lado, también existe para backend, existe para todo lo que es soluciones de backend, de creación de APIs y demás, que es todo un mundo que vamos a ver obviamente en profundidad en el curso de Node.js, pero también se utiliza para desarrollar ciertas herramientas del lado del servidor. No sería tanto el backend propiamente dicho, es decir, de algo que le dé servicio a una aplicación o a una web app, sino sería más bien crear ciertas herramientas que nos sirven para diagnóstico, que nos sirven como, bueno, hay infinidad de objetivos para utilizarlos, ¿sí? Les voy a mostrar solamente porque me encanta de alguna manera eh, que ustedes de alguna empiecen a ver todo lo que se puede hacer. Si yo busco, por ejemplo, Node.js, Command Line, Interactive, lo que voy a ver es la manera en la que se pueden hacer estas interfaces, ¿sí? Vamos a buscar en NPM. Hay muchísimos paquetitos, bueno, después vamos a ver bien qué es NPM y demás, que nos hablan de estas command line y cómo utilizarlas, y bueno, es todo un mundo que vamos a hacer. Hoy quizás sea como una especie de chino básico, pero vamos a meternos muy en profundidad en esto dentro de... Se van a dar cuenta que en 2 meses vamos a estar hablando el mismo idioma en ese sentido. Bien, vamos a seguir avanzando. Entonces, la idea es, ¿por qué es importante todo lo que les acabo de explicar en términos de command line y demás? Porque de alguna forma tenemos que generar interfaces, no deberían ser en HTML. O sea, recuerden que JavaScript y HTML y CSS, si bien parece que siempre estuvieran juntos, la realidad es que no tienen nada que ver. Es una implementación muy particular que tienen los navegadores que hacen que JavaScript sea utilizado en el navegador y de hecho genera todo lo que vemos. Pero no es que JavaScript y la web, digamos, tienen ese solo fin. Eso es mentira. JavaScript es un lenguaje y lo que hacemos es estudiar ese lenguaje. Después, cuando encontramos distintas formas de hacer interfaces, como por ejemplo Command Line o web y demás, bueno, es otro cantar.
Vamos a empezar simplemente generando una función que va a tener como objetivo, le vamos a poner job iden. A mí por lo general no me gustan las funciones que tengan nombres como muy específicos dentro de ciertas situaciones. Por ejemplo, acá yo podría haber visto show car, y estaría bien, obviamente, pero por lo general cuando ya empezamos a meternos más en la estructura y cómo estructuramos código, cómo estructuramos componentes y demás, ya va a estar adentro de un archivo llamado car seguramente. Entonces no tiene sentido que se llame show car algo adentro de un archivo llamado car, ¿no? En todo caso sería un show item. Bien, y lo que vamos a esperar obviamente va a ser el item. ¿Qué es lo que vamos a hacer por ahora? Algo muy básico. Y acá donde yo les voy a enseñar lo mismo que habíamos visto en el lenguaje C, vamos a empezar a trabajar con esto, es decir, vamos a trabajar con ciertos conceptos para poder dibujar. Esto nos va a desarrollar un poco también la creatividad por un lado y nada, ir racionalizando en cómo se van a ir mostrando las cosas. A tal punto que cuando vemos HTML, todo lo que aprendamos acá en nuestra cabeza ya se va a estar traduciendo e interpretando de tal manera de que, entiendo. O sea, esto funciona de tal manera porque ya lo hice de otra forma. Bien, acá lo que vamos a hacer por ahora, básico, vamos a mostrar, imagínense una cosita como esta. Vamos a ir progresivamente, algo así, y vamos a poner, imagínense que queremos mostrar una interfaz que sea lo más bonita posible, entonces pongo un pipe, y acá voy a poner, fíjense, item punto, teníamos obviamente la marca, coma, pongo un espacio, item punto, vamos con el color, ¿sí? Bien. Y acá, bueno, acá lo que vamos a ver en realidad es que se nos va a pasar algo que es súper normal, y es que yo lo que quiero es que esto abra y tenga ahí un pequeño detallito. Después se me va a complicar más, no se preocupe. Vamos a ponerle entonces ahora sí el color y vamos a poner el año. Finalmente vamos a poner el precio y vamos a poner los tax, los impuestos. Y vamos a poner acá final. Y acá lo que vamos a tener que hacer, que no es un temita menor, es el precio por los tax que tengan, pero igual esto sabemos que no se calcula así, simplemente. Acabo de tener que arreglarlo. Entonces también lo tendría que multiplicar, por ejemplo, con la moneda. Entonces ahí es donde yo digo, no, para, vamos a hacer una función que sea get final price, que lo que tengo que recibir, ¿qué va a ser? Bueno, necesito el precio del auto, los impuestos y la moneda, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer esta función? Primero que nada, vamos a reemplazar acá por la función, pasamos el precio, pasamos los tags, y más que el currency, que en realidad, porque si no tendría que armar una tabla de currencies y demás, lo que voy a pasar es la cotización de la moneda en sí. O sea, asumamos que vamos a mostrar todo en pesos, bueno, listo. Pasamos ahí el precio, los impuestos y la cotización, ¿sí? Bueno, vamos a la parte más de cálculo. Entonces, precio, los impuestos recuerden que se pueden calcular tanto sobre la base monetaria en dólares y después se multiplicará por los pesos, o se puede calcular directamente, porque es porcentaje, sobre el resultado final, es decir, la multiplicación de precio por los taxes. Acá para calcular, recordemos que esto es un porcentaje, tenemos dos opciones. La primera es la fórmula tradicional de calcular porcentaje que asumo, que todavía recordarán, ¿no? O estoy asumiendo mal. ¿Alguno se acuerda de la fórmula para calcular un porcentaje? Oh, excelente. Estamos complicados. Bien. Y la otra opción es calcularlo sobre la base 1 decimal.
Para que se entienda, voy a venir acá a la consola rápida. Saben que me encanta para hacer estas pruebas. Bien, si yo tengo un número cualquiera, por ejemplo, 120, y quiero calcular el 20% de eso, Estaba muteado. no, bueno, eso es común. Puedo hacerlo sobre 0.2. Es decir, cualquier cosa que no llegue a 1, asume, o sea, toda la parte decimal, el porcentaje lo paso como parte decimal y voy a obtener el porcentaje, el valor del porcentaje. Si quiero esto más su porcentaje, directamente hago 1 punto y el porcentual como decimal. Es decir, si quiero a 120 más el 20%, 120 por 1.2. Entonces, JavaScript se acuerdan que es un lenguaje bastante particular, porque tiene toda su cuestión de casteo. Es decir, si yo hago 120, vamos a hacer pruebitas lindas. ¿Qué pasará si acá pongo un 1? ¡Epa! ¡Qué lindo! Y acá ponemos un 4. Es decir, que está multiplicando. Como tengo un número entero a la izquierda, un string. Entonces yo podría hacer un truquito muy básico acá. Podría decir precio por 1 punto más tax. ¿Qué es lo que? Bueno, me voy a llevar la función directamente a la consola, al laboratorio, digamos. Si yo vamos a get final price, y voy a pasar un 100, y paso un 30. Bueno, acá no está devolviendo nada. Vamos a hacer una pequeña modificación para que se aprecie. ¿Sí? Esto que les estoy explicando acá, lo que estoy haciendo es aprovecharme de JavaScript. Aprovecharme de sus cuestiones de casteo. ¿Sí? Es un truquito bien básico, muy viejo. Hay muchas formas mucho más elegantes de hacerlo. Pero a mí me gusta que ustedes aprendan estas cosas viejitas porque les va a permitir, llegado el momento, de resolver problemitas de una manera mucho más efectiva y rápida. Pues Sí. veremos si está bien, está mal. César, Sí, ¿vos lo estás pasando por stream porque si lo pasas como entero te tira mal el número? no, porque es dinámico el valor del tax. Ok. O sea, esto es un número, pero es dinámico, no lo sé. Entonces, ¿yo qué hago? Al hacer esto, voy a obtener un string que sea 1 punto y el porcentaje. Precio multiplicado por la resultante de esto. O sea, en este caso 1 punto, no sé cuánto es, 14, por ahí. Una vez que tenemos esto, y acá otra cosa importante. A mí me gusta cuando hablamos de expresiones matemáticas, hacer las cosas bien como en la matemática, es decir, separar en los términos correspondientes para cada una de las operaciones que voy a hacer. Eso sí evita que cometamos errores groseros, ¿sí? Es decir, yo abro y cierro porque lo que quiero es esta expresión, yo tengo el precio en dólares multiplicado por 1 punto y los taxes, por lo tanto voy a obtener el precio más impuesto multiplicado al resultante final de esto por la cotización del dólar, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos esto, lo que vamos a hacer es un pequeño cambio acá. Vamos a hacer, a ver, x igual a 0, x es menor a autos.length, x++, y vamos a llamar a showItem y vamos a pasarle cada uno de nuestros autitos. Son 100 los que habíamos generado en forma random, así que imagínense. Bien, no nos va a quedar divina la interfaz ni por ahí cerca, pero es una aproximación a tener. Ustedes no lo saben quizás, pero hasta hoy en día las empresas de venta de pasajes aéreos, por lo general sus interfaces son de este tipo todavía, por sistemas como Amadeus y demás que son, bueno, de los años 70 y siguen vigentes. Ok, entonces, fíjense cómo tenemos el final price, tenemos el precio, tenemos los taxes y el final price expresado en pesos. Acá donde va a aparecer algo que son la cantidad de decimales. Yo les voy a explicar varias cuestiones acá. Podríamos redondear el precio tranquilamente, eso ya lo hemos aprendido a hacer, vengo acá, y lo vamos a hacer de este lado. Es más, vamos a hacer más prolijo, vamos a decir, va, final price es igual a esto, retornamos final price,
Y acá yo podría decir, por ejemplo, eh, podemos redondearlo. Es decir, voy a hacer usando la librería Math, redondeo el precio. Esto es muy común porque hay algo que, digamos, se llama, es un ajuste y ya sea para arriba o para abajo cuando hay decimales, que después de cierta cantidad en términos numéricos y apreciación de una moneda, son descartables. En el caso de la Argentina, por nuestra inflación, por nuestra devaluación y demás, es totalmente despreciable los céntimos, o sea, los centavos. A nadie le va a mover la aguja. Si vos te están diciendo que tenés que pagar 7.200.000 pesos un auto, te imaginarás que termine en 2, termine en 1, termine en 3, a nadie le está cambiando la aguja. Sí, así que, bien. Entonces, esa es una forma, eliminamos los decimales. Bueno, pero si esto fuera en dólares, si fuera un país un poquito más estricto, por un centavo un gringo es capaz de cualquier cosa. Entonces, vamos a cambiarla y vamos a usar algo. Tienen los numeritos, que es fixear la cantidad de decimales, la precisión de decimales. Se hace a través de solamente los objetos del tipo number. Recuerden que habíamos aprendido cómo identificar objetos de manera básica, que era a través de tie-off. Los objetos de tipo number van a tener un método llamado toFixit. Y lo que hacemos es ajustar la precisión decimal de un número. ¿Sí? Entonces acá nos va a quedar mucho más bonito. Nuestra interfaz no es de la mejor, estamos de acuerdo, pero funciona. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Venimos bien, ¿se entiende todo? Todo bien, todo bien. Excelente. Vamos a continuar ahora, que lo vamos a empezar hoy, pero lo vamos a terminar la clase del lunes. Fíjense que en términos de, entre comillas, sistema, yo tengo una interfaz muy fea, pero la tengo. La puedo mejorar, obviamente, podría hacerla mucho más bonita, no quita que no, y de hecho lo vamos a ir avanzando de a poco. Pero ¿qué cosas podríamos hacer nosotros por lo general? Y por lo general lo que a mí me gustaría hacer es, por ejemplo, hacer una búsqueda sobre todos estos autos. Entonces, vamos a empezar a trabajar con búsqueda dentro de los array, buscando dentro de los objetos ciertas propiedades, ciertas condiciones, cómo se va a establecer esa función de búsqueda. Y la clase que viene nos vamos a meter en un nivel más dentro de los array y los vamos a dominar mucho mejor. Pero hoy lo vamos a hacer bien feo para después hacerlo bien bonito. Vamos a empezar con una función llamada search, ¿sí? Le voy a decir, hay un concepto en las búsquedas que es aguja pajar, esto es en sistemas, es decir, vos tenés que buscar algo adentro de un pajar, o sea, buscar un elemento adentro de un array, por lo general suele ser eso. Recuerden que en la clase de introducción a la programación nosotros aprendimos algoritmo de ordenamiento, algoritmo de búsqueda, y entendimos que muchas veces antes de buscar hay que ordenar, ¿sí? Habíamos visto que obviamente en el lenguaje C es mucho más complejo trabajar con estructuras de datos, aunque vimos cómo se definen, cómo generar un array con estructura de datos, es básicamente lo mismo que estamos haciendo acá, es decir, la estructura de datos en JavaScript es un objeto del tipo object, el array sigue siendo un array. Bueno, yo pudiera tranquilamente ordenar ese array, es decir, tomando cada uno de los objetos y reacomodándolos en el array en base a algún criterio. Claro, ese es el problema. El objeto tiene propiedades, entonces, ¿cuál va a ser el criterio para ordenar? ¿El precio, la marca, el modelo? Es decir, y ahí nos vamos a dar cuenta que acá es fácil porque solamente tenemos 100, pero imagínense tener 1.000.000. Ahí la Claro. cosa cambia. Una ID necesitaría. Un ID es una opción, sí, pero para buscar, nadie va a buscar por ID. Bueno, sí, pero digo, si yo quiero hacer una búsqueda, por ejemplo, vamos a buscar acá, a mí me van a mandar la data, me van a mandar el criterio o lo que se llama query, ¿sí? Ahora bien, esta query, y acá vamos a empezar a jugar un poquito con algunas cosas. Esta query, ¿cómo la voy a usar? O sea, ¿cómo haría yo para hacer esto? Imagínense, vamos a hacer un cambio acá. A partir de ahora, yo voy a crear una variable que sean myCars es igual a search, donde paso autos, y le voy a pasar ese criterio. Y lo que va a terminar dibujando esto va a ser myCars, ¿sí?
Ese cambio es importante, ¿por qué? Porque quiere decir que solamente voy a, entre comillas, ¿no?, a dibujar lo que devuelva search. Entonces yo por acá ahora lo que voy a hacer es que esto me devuelva data. Así, simple y llanamente. Si yo ejecuto, esto tiene que seguir funcionando sin ningún problema como estaba funcionando hasta ahora, lo que quiere decir, y esto es importante, cuando ustedes estén trabajando, dice, bueno, necesitas una función nueva, ¿qué va a alterar o modificar? Bueno, lo primero que haces es crear la función, haces los cambios necesarios para que todo siga funcionando y que la función retorne nada, o sea, no vacío, pero que todo siga funcionando igual. Y después vas aplicando el resto de los cambios. Esto ya es como un patrón de trabajo, ¿no? Pero es importante porque muchas veces he visto chicos que empiezan a desarrollar, chicos, chicas, no importa, empiezan en el mundo de la programación y quieren como escribir todo el código fuente y no se toman un segundo para respirar, pensarlo, lápiz y papel. Recuerden lo que yo les decía en el curso de Introducción a la Programación. Lápiz y papel, muchachos, diagrama de flujo. Conecten las cositas y ahí van a entenderlo. Bien, vamos a ver, ¿qué sería la query? Porque yo digo, bueno, a ver, quiero filtrar, quiero buscar. Si este search, esa búsqueda, en realidad es un filtro. Hay una cuestión que yo siempre aclaro, que ¿cuál es la diferencia entre buscar y filtrar? La verdad es que no son tantas. Parecería, de hecho, cuando veamos mucho más adelante ciertos patrones de diseño, van a ver que no existen, básicamente, no hay diferencia. O sea, yo puedo buscar todos los autos que sean de la marca BMW de color rojo con un precio menor a tanto. ¿Vos eso es una búsqueda o es un filtro? Sobre el finito de datos. Recuerden, los datos no son infinitos, siempre son finitos. Tengan 10 millones, no importa. ¿Sí? No hay una verdadera diferencia. Y de hecho, cuando veamos el curso de MongoDB y de Node.js, ahí van a ver que eh, en términos de base de datos existía toda la vida en SQL, justamente, se basa en selección, de alguna forma en búsqueda, pero también en MongoDB ese concepto fue llevado a otro nivel, ¿sí? Bueno, ya vamos a meternos con eso, no los quiero abrumar por ahora. Bien, entonces, query puede ser, o sea, ¿qué me va a indicar query? Porque yo decía, bueno, en realidad tengo opciones. Podría ser muy choto y decir, bueno, voy a buscar, por ejemplo, les voy a enseñar la forma más fea. Acá voy a pasar el color. Bien. Voy a pasar la marca y voy a pasar, por ejemplo, no sé, precio mínimo. Acá podría decir, bueno, ndata es igual a un array vacío. Y yo podría decir, bueno, a ver, si el tipo mandó el color y además el color es distinto a un array a un string vacío, es porque quiere filtrar por color. Y acá donde vendría el problema, pues ¿qué haríamos nosotros? Haríamos, perdón, for var igual a 0. Lo vamos a hacer bien feo y vamos a ir evolucionándolo. Recuerden que siempre tiene que ser la forma de aprender. Lo hacemos mal, o sea, mal, funciona, pero no quiere decir que esté bien. Lo hacemos funcionar y después vamos a ir iterando sobre eso hasta el punto que nos quede hermoso. Bien, y igual a 0, y es menor a, por ejemplo, data.length y plus plus. Venimos acá. Si data índice i punto color es igual a, perdón, al color que me indicaron, ndata.push de data índice i. Es decir, sobre el array nuevo que acabamos de crear, voy a insertar data.iteración. Y acá ya no devuelvo data, ahora ya voy a devolver ndata. Si yo ejecuto esto, como no estoy filtrando, o sea, por nada, fíjense que ndata acá es un array vacío. Como no pasó por acá, bueno, nada. No va a haber data que dibujar. Entonces acá vamos a tener que poner otro condicional. Sí. Color. Si no existe color y además color, perdón, es igual a vacío. Voy a enseñarle, esto se llama estructurar un if. Así como estructurábamos un array para que nos quede visualmente más elegible, o sea, más legible, digamos,
fácil de leer. Lo mismo podemos hacer en el if. Marca y marca es igual a eso, y además price mean, y price mean es igual a... En realidad no es i, sino es o. Ahí estoy bardeando yo, perdón. Ya no me hacía sentido. Ahí. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Esto básicamente dice, si no hay color o color es un string vacío, si no hay marca, si no hay nada por qué filtrar, en realidad si no vas a filtrar por nada, te tengo que devolver data. Es sentido común. Uf, vale, que acá me quedó algo. Esto está mal acá. Este no va, el último. Listo. Ok. Bien. Esta, como les decía, es estructurar condiciones. Fíjense que es mucho más rápido y bonito leerlo así que leerlo uno al lado del otro. Ok, ahora, como yo no estoy pasando ningún tipo de filtro, o sea, ningún tipo de query, de argumento, nada, me tiene que devolver todo. Ahora, si yo vengo acá y digo, no, ¿sabes qué? Dame los autos azules, nada más. Recuerden que el primer argumento es la data, el segundo argumento era para filtrar por color. Creo, a ver, no tengo dudas de todo ahora. Da el color, ahí está, perfecto. Si hay color y el color no es igual a data, color, tiene que ser igual al color, ndata.push y me parece que no nos funcionó ni un poquito, pero ni un poquito, porque estoy viendo acá que me trajo todos. A ver, déjame chequear. Si el color y el color es distinto a algo vacío, y data length y más, data y color es igual a color, ndata push, data. Parecería que está bien, pero no. Así que también les va a quedar pendiente a ver quién me lo arregla para la clase que viene. Tiene que buscar, no está buscando. Perfecto, ya encontré qué le pasa. Bueno, al igual que la última, las dos clases atrás, les queda tarea pendiente. Paso el código del grupo, lo voy a subir a Pathfind y va a estar el link dentro del video de YouTube. Tienen que encontrar el error de por qué no está filtrando por ese color para la clase que viene y ya vamos a empezar a ver cómo mejoramos esto mucho, pero mucho más. Así que bueno, hasta acá ha sido todo. Voy a tirarles el código en el grupo de Telegram para que lo puedan revisar, probar, jugar y arreglar. Nos vemos el día lunes, gente. Muchas gracias por estar como siempre. Espero que hayan aprendido y disfrutado. Hasta luego. Chao, gracias, César.